Es un placer recibir al doctor Facundo Manes. ¿Cómo te va, Facundo? Hola, ¿cómo te va, Belén? ¿Qué tal? Bien. Bueno, cerebro social, este es el tema que vos planteás, ¿no? ¿A qué te referís con cerebro social? Bueno, el ser humano tiene una capacidad única que ningún animal tiene, ni los monos, ni los perros. Es la capacidad de inferir la mente del otro, saber qué está pensando el otro. Si acá entra al estudio alguien con un revólver, seguramente todos nos vamos a asustar o vamos a pensar qué hacer, cómo escapar, porque tenemos la capacidad de inferir qué está pensando el otro. Eso es único del cerebro humano. Y mañana ¿Cómo se infiere, Facundo? Bueno, el cerebro tiene una red especial desarrollada a través de la evolución que permite detectar lo que siente el otro. Y esto, lo importante que vamos a discutir mañana es, primero, cómo se desarrolla. A los 4 años ya los chicos empiezan a tener el pensamiento que otros pueden tener, otros pensamientos diferentes a los de ellos. Claro. Y a los 5 o 6 años inclusive pueden pensar que los otros pueden pensar algo falso. Eso no pasa antes. ¿Se piensa o se siente, Facundo? Se piensa, y además es diferente que la inteligencia. Uno puede ser un genio analíticamente, razonar los mejores problemas matemáticos, pero en esto de entender las emociones de los otros, de ser empático con los demás, puede ser un desastre. De hecho, me acuerdo en Inglaterra, cuando yo estaba trabajando ahí, hablando ahora del casamiento, en Cambridge se publicó un trabajo científico de 2 matemáticos brillantes que habían recibido el premio Nobel de Matemática. No existe el premio Nobel de Matemática, pero hay un premio que es parecido al premio Nobel de Matemática. Sin embargo, estos 2 matemáticos no podían, veían fotos de gente emocionada y no podían detectar la emoción. Con esto quiere decir que la emoción y la empatía y la interacción social en el cerebro se codifica en forma diferente que lo racional. Ah, mira vos, porque bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho y estudio metafísica y física cuántica, ¿no? Y me gusta establecer la conexión con las neurociencias, porque como todo es energía, nosotros somos energía, el pensamiento es energía, ¿no es cierto? Los sentimientos también pueden tener vibraciones más rápidas o más lentas, bueno, depende por supuesto de esa vibración, ¿no? ¿Qué relación tiene con lo que estás diciendo? Bueno, en cierta manera el pensamiento humano, el cerebro trabaja, sobre todo la parte frontal, la parte anterior del cerebro, trabaja ordenando cierto caos, sí. Ciertos programas mentales que son unidos por la parte anterior del cerebro. De eso también vamos a tratar mañana, porque la parte social del cerebro la procesa esta parte que está acá, la parte frontal. Y vamos a explicar muy bien... ¿Izquierdo o derecho? No, bilateral, de los dos bilateral, lados, los dos hemisferios. Y también vamos a explicar lo importante que es esto para, básicamente para el desarrollo evolutivo del cerebro humano. Si uno se pone a pensar en el día de hoy, hace 1 hora o 2, seguramente todos pensamos permanentemente sobre eventos sociales. El cerebro humano es un órgano social. Sí. A la diferencia del ser humano con otras especies, es nuestra habilidad social. De hecho, todo lo que estamos haciendo, televisión, este casamiento del príncipe en Inglaterra, todo es social. El cerebro humano tiene un rol social importante y mañana lo vamos a descifrar en los enigmas del cerebro. Yo aprovecho que estás acá, ¿no es cierto? Yo sé que venís a promocionar tu programa, pero a mí me encanta tu columna. Así que vamos a hacer las veces que sos un columnista un poquito más para desarrollar. Porque bien dijiste que los chicos tienen desarrollada la capacidad, o por lo menos es innata, ¿no? Por lo que desprendo de lo que dijiste, de saber qué es lo que piensa otra persona o qué es lo que siente, cuáles son las emociones de otra persona. ¿Por qué después esto se va tapando? ¿Es por todo lo que nosotros les decimos culturalmente, por lo que establecemos a través de la educación, que es como si les pusiésemos un velo, algo que es tan natural como eso? O sea, si no se lo pusiésemos, ¿seguiríamos siendo como niños de adultos? Bueno, es importante lo que planteás. El resumen para la gente es que la conducta humana, nuestra conducta es la interacción de la impregnación genética que tenemos y el entorno. La conducta humana no es biológica solamente, pero tampoco es cultural solamente. Es la interacción de lo biológico, de lo que está determinado en nuestros genes, combinado con el ambiente, con la cultura. Sí. Esa es la combinación que genera la conducta de cada uno de nosotros. ¿Cómo preservar en el tiempo esa capacidad que tenemos cuando somos niños? Bueno, en realidad es otro programa que vamos a hacer sobre el desarrollo del cerebro. El cerebro humano no se desarrolla sino hasta los 30 años. La parte frontal de planificación para pensar el futuro, para planificar, para inhibir las impulsividades, recién en la 3ª década se termina de desarrollar. Y luego, bueno, con la edad uno empieza a adquirir cierta madurez, que no está mal. De hecho, siempre hay una discusión del cerebro normal entre los 70, 80 años y un cerebro
más impulsivo, inmaduro entre los 20. Cada uno tiene su pro y su contra, y no está mal que el cerebro adquiera cierta sabiduría o cierta madurez que es importante para ciertas cosas. Yo no conozco muchos líderes de países que tengan menos de 40 años o menos de 35. El cerebro más tranquilo, más sabio es importante, y tampoco hay que recuperar la adolescencia. De hecho, el término adolecer es importante para también tratar de hacerlo madurar. Así que vamos a discutir en diferentes programas estas preguntas que vos me haces. Cada una de estas preguntas que me haces es un programa diferente de los enigmas. Qué interesante. Bueno, estoy fascinada. ¿A qué edad el cerebro tranquilo, dijiste? No, que la parte frontal del cerebro es a los 30 años. Sí. Desde ya. Bueno, y en su desarrollo, digamos, se da una mayor tranquilidad. Vos decías que los líderes de distintos países no asumen como tales antes de los 40 años, ¿no? Y de allí en más. Bueno, un adelanto del programa del doctor Facundo Manes. El cerebro humano es la estructura más misteriosa del universo. En este programa afrontaremos el desafío de conocer aún más de aquel organismo cuyas funciones complejas son necesarias en todo momento de la vida. Desde el punto de vista evolutivo, a medida que el contacto social aumenta de especie en especie, más grande es el cerebro. Esta afirmación llevó a las neurociencias a generarse diversas preguntas. ¿La complejidad de nuestro cerebro es producto de la complejidad social alcanzada? ¿De qué modo los pensamientos, las sensaciones y el comportamiento se ven influenciados por presencia de otros? ¿Depende la supervivencia humana de la interacción social? ¿Cómo son los mecanismos que influyen para interactuar socialmente? ¿Podemos reconocer que otras personas tienen deseos y creencias diferentes? ¿A qué edad somos capaces de evaluar los estados mentales del otro? En este capítulo intentaremos develar esta serie de incógnitas para comprender en qué punto y a qué nivel el cerebro es un cerebro social. Bueno, mañana entonces no me voy a perder tu programa a las 21 horas, ¿eh? No, la idea... está lluvioso, no se lo pierda nadie. Sí, bueno, básicamente el resumen final para la gente es que en los últimos 20 años hemos aprendido más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que en toda la historia de la humanidad. Y el desafío de los enigmas del cerebro, esta serie de C5N que tengo el privilegio de conducir, es llevar a los no especialistas toda la maravillosa complejidad de nuestro cerebro. Estoy fascinada. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Belén. Manes, igualmente.